Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos. Este es un debate entre periodistas, un espacio particular para hacer un debate, poner sobre la mesa conceptos, ideas que solo tienen que ver con la conciencia de cada uno de los participantes. Quiero dar la bienvenida a tres periodistas muy queridos, muy conocidos: Rafael Archondo, Hernán Terrazas y Nancy Vaca Flora. Los tres, bienvenidos. Esta es la segunda parte de un debate que quedó en suspenso, porque en suspenso estaban los datos importantes de esta discusión en la coyuntura electoral. Hoy ya sabemos quiénes son los candidatos, pues empecemos el debate. La novedad fue la habilitación de Andrónico Rodríguez por esta alianza con Félix Paz. ¿Quién quiere comenzar? Hernán, tal vez. Buenos días, Amalia. Un saludo a todos, a Rafael, a Nancy. Creo que la foto ya está completa. Eso es lo importante que ha ocurrido esta semana, salvo la todavía pendiente habilitación de Jaime Dum, que tengo entendido que todavía hay tiempo para que eso ocurra. Él mismo lo he visto en algún video decir que ha ido por un camino diferente. Ya veremos qué es lo que ocurre con él, pero en líneas generales la fotografía ya está completa. Creo que los protagonistas más importantes de la elección del 17 de agosto están ahí. Era fundamental que el espacio que ocupa Andrónico lo tuviera ahí. Me parecía muy peligroso correr una elección sin la presencia del que aparece como el principal candidato de la parte popular. Ya no voy a decir el bloque popular porque, como bien decía Rafael, no puede arrogarse la representación de lo popular solo un partido o una organización, y en este caso creo que es importante que ahí esté ya Andrónico en esta carrera. Yo decía en conversaciones con amigos, en fin, que ahora sí comienza la elección, ahora sí comienza la campaña, y ahora sí, además, que eso es bien importante, Andrónico comienza seguramente a ser el blanco del resto de las campañas, sobre todo de las campañas de Jorge Quiroga, de Samuel Doria Medina, que son las que, digamos, aparecen con mayores opciones. Pero el juego este de los ataques y las defensas seguramente ahora va a tener a Andrónico como uno de sus principales protagonistas. Mi pregunta es, ¿cómo es que habilitaron a Andrónico? Porque me parece que toda la intención era inhabilitarlo. Todas las piezas se habían movido precisamente para inhabilitar a Andrónico. La mano que estaba detrás de este proyecto de inhabilitación es obvio que era el arcismo, el oficialismo, a través de sus magistrados prorrogados, a través de un personaje que presentó las demandas en 3 departamentos distintos y 2 salas constitucionales en Trinidad y en La Paz que lo inhabilitan. Y de pronto, sorpresa que da la vida, como diría Rubén Blades, resulta que el Tribunal Constitucional dice no, habilitado. No damos paso al criterio de las salas constitucionales de Trinidad y La Paz y lo habilitan, y eso da un alivio enorme al Tribunal Electoral, que tenía la intención de habilitarlo, y se habilita y cambia el panorama electoral y el proceso electoral se estabiliza. ¿Por qué hubo ese viraje? ¿Tienes alguna hipótesis, Rafael? Sí, bueno, un saludo, querida Amalia, querida Nancy, querido Hernán. Yo me apego a la hipótesis que tú has planteado, digamos, sutilmente al plantear la pregunta. Yo creo que efectivamente la habilitación de Andrónico es obra de Luis Arce, es obra del gobierno nacional, que controla la justicia, lo sabemos, la ha controlado todo el tiempo, ha jugado con la justicia permanentemente. Desde que se peleó con Evo, la justicia ha sido una herramienta del gobierno para justamente arrinconar a Evo y colocar las fichas del tablero, digamos así, en su favor. Dentro de lo que se puede, un gobierno impopular, sin candidatos, sin posibilidades reales de conseguir el voto, pese a todo, ha ido teniendo, digamos, muchísimo poder, muchísima capacidad en este juego, ¿no?
Y yo creo, y esta es mi hipótesis, no sé qué pensarán ustedes, que efectivamente las posibilidades de que Andrónico quedara inhabilitado eran grandes, lo vimos en el anterior programa. Sin embargo, al final, digamos así, la evidencia de los hechos se ha tenido que poner sobre la mesa, y yo creo que hay un pacto tácito, si no es un pacto ya incluso secreto, entre Andrónico y Luis Arce. Yo creo que digamos, esa sería mi hipótesis. No me explico de otra manera la habilitación de Andrónico. Tiene que haber sido a cambio de algo, y creo que el discurso, digamos, de repostulación que hemos escuchado de Andrónico es bastante claro al respecto. Me parece que avanza en ese sentido. Andrónico dio un discurso efectivamente muy potente, no sé qué les pareció a ustedes, un discurso en el cual él, de alguna manera, coloca a Evo Morales como el padre de la revolución democrático y cultural, es decir, no le retasea ni lo enfrenta, coloca a Evo Morales en un altar, muy lejos de él, obviamente, pero ya como, digamos, el portador de un legado que hay que cuidar, y realiza un ataque realmente muy débil, digamos así, en contra de Luis Arce. Yo creo que de esa forma le agradece su habilitación, dice que su gobierno está lleno de corrupción, no dice que él es corrupto, y entonces nos plantea un poco la idea de que Andrónico va a querer cosechar votos de todos los bandos, digamos así, del masismo, y va a intentar efectivamente unificar al MAS desde la base, ¿no? A partir de su figura y a partir de la necesidad que tiene de que Evo se resigne, ¿no? Es decir, la única forma de que esto avance, de que incluso las elecciones se realicen, es a partir de la resignación de Evo Morales. Si Evo Morales se resigna por alguna circunstancia que no entendería, va a terminar finalmente ocurriendo lo que muchos temen, ¿no? Es decir, que todo el electorado del MAS se concentre hábilmente, digamos, alrededor de Andrónico, pero siempre, repito, a partir de una especie de pacto que me parece que es tácito o incluso evidentemente secreto entre Andrónico Rodríguez y Luis Arce. Nancy, bienvenida. ¿Qué opinas sobre este Gracias, tema? Amalia. Gracias, Amalia. Un saludo a Hernán y también a Rafael. Yo tengo mis dudas en la hipótesis que plantea Rafael. Yo creo que no creo que sea parte de un pacto entre Andrónico y el arcismo o el gobierno de Luis Arce. Yo creo que el gobierno de Luis Arce ha dado un giro estratégico a partir de lo que, digamos, podía suceder si es que no había una habilitación de Andrónico Rodríguez, ¿no? Es decir, ya no hubiera tenido probablemente solamente el frente de movilización que ahora lo tiene con Evo Morales, ¿no? Casi 40 puntos de bloqueo, ¿no? Si no hubiera tenido otro bloque de resistencia que hubiera sido, digamos, la base de Andrónico Rodríguez, es decir, los seguidores de Andrónico Rodríguez. Entonces, yo creo que ahí ha sido más un cálculo político de qué nos esperaría si es que lo sacamos a Andrónico Rodríguez, que digamos es un poco el exponente de una de las facciones del oficialismo, ¿no? Que tiene una mayor representatividad, sin lugar a dudas, y de acuerdo a las encuestas que han salido, respecto al candidato del Movimiento al Socialismo, que es Eduardo del Castillo, es decir, que tiene un bajo porcentaje, ¿no? Entonces, ¿quién iba a ser el exponente un poco de todo este bloque que todavía responde al Movimiento al Socialismo en una de sus facciones? Entonces, yo creo que más bien ha habido un giro estratégico político del MAS, del gobierno, que no le convenía tener a otro bloque probablemente en las calles haciendo resistencia, ¿no es cierto? Ya creo que el gobierno ya está saturado con 40 bloqueos, con casi 40 bloqueos y una acción que no sé si bajará de tono en los próximos días o más bien se radicalizará como ocurrió el año pasado y tuvimos casi 30 días de bloqueos y Cochabamba totalmente cercano. Yo lo veo más por ese lado. No creo que haya un pacto por ahí, digamos, entre el arcismo y el gobierno. Yo creo que el Andrónico Rodríguez, su perfil hasta ahora, tanto en el Senado, ¿no? Y en sus apariciones públicas, nunca ha sido confrontacional. Y mucho menos lo va a hacer con Evo Morales, porque no le conviene, ¿no es cierto?, enojarse totalmente con Evo Morales.
lo tiene una vara muy alta por por las declaraciones últimas que ha hecho y por las anteriores también, pero sí hace una crítica ahí un tanto solapada, y con el arcismo nunca lo hemos visto confrontacional, tampoco, ¿no? Ni con Luis Arce, ni totalmente confrontacional. Entonces, Andrónico siempre maneja ese discurso, o sea, no me peleo por aquí tan fuerte, pero tampoco me peleo tan por este otro lado, digamos, ¿no? Entonces, me parece que por ahí siempre cuida de manera calculada sus discursos andrónicos. Ahora, Hay un acuerdo, ahora, ¿no? Simplemente quería decir que sí, yo decía que es un acuerdo tácito, Amalia. Es decir, que eventualmente no lo han firmado, no se han reunido, pero tácitamente, de alguna forma, este giro estratégico del que habla Nancy, pues se habría producido en esas condiciones, ¿no? Simplemente quería decir que no creo que haya un desacuerdo tan frontal con Nancy en este sentido. Yo creo, Rafael, que no es que Andrónico vira para el arcismo, no, yo creo que el arcismo vira para el Andrónico por Correcto. dos factores. Uno, el que menciona Nancy, ya con Evo tiene bastante. Ya con los bloqueos de Evo, ya el gobierno no está pudiendo con eso. Y segundo, aparecieron las encuestas. Y las encuestas muestran que Eduardo del Castillo, el candidato de Arce, no va a sacar más del 2,5% y seguramente se seguirá cayendo. Entonces, no puede con un candidato con ese porcentaje y sabiendo el odio que hay en las calles, porque lo que hay es odio, es bronca pura por las colas de la gasolina, por el tema de los precios, en fin, se está viviendo un ambiente de convulsión social tan grande que yo creo que la conclusión de cubanos, venezolanos, iraníes y de Arce Catacora es, bueno, no nos sirve de nada candidatear, no vamos a ganar, no vamos a sacar ni un porcentaje, ni siquiera vamos a poder hacer el madurazo, de tal modo que es mejor habilitar a Andrónico que capitalice los votos del MAS, porque si no entra Andrónico van a pasar dos cosas. La convulsión va a crecer en enorme magnitud y segundo va a ganar la derecha. La derecha. O sea, era un favor a la oposición sacarlo a Andrónico porque el candidato de Arce no iba a sacar, no es ningún peligro a estas alturas. claro. Y ahí sí, sin Andrónico, lo que decía Hernán en el primer programa, podía ocurrir, que la segunda vuelta fuera entre Samuel y Tuto. Hoy no, Hernán. Yo creo No. han pasado dos cosas. Uno, el madurazo ya no corre, ya no es peligro. Se fue el madurazo, ¿no? Pero creo que hubo intención. Creo que hubo una intención seria de hacer un madurazo, empezando con la inhabilitación de Andrónico. Se les cayó. Y segundo, si hay segunda vuelta, será entre Andrónico y alguno de la oposición. Mi preocupación es que no haya segunda vuelta, que con la división de la oposición, es que fíjense, si hay 10, y es posible que entre Dum, que le quite votos a Tuto y a Samuel, Dum puede entrar todavía en la última, en la última fecha que la Corte Electoral permite modificar candidaturas. Y parece que Dum intentará eso. Si entra Dum, ¿no? Tenemos 8 candidaturas de la oposición. Eduardo del Castillo, que no le quitará votos a Andrónico, y Andrónico. Es decir, Andrónico contra el mundo. Me parece que Andrónico tiene las de ganar y que eso será gracias a la división de la oposición y la carencia de un candidato joven, nuevo, un Andrónico de la oposición. A ver, Hernán, voy a comenzar por la última parte de lo que decían ustedes. No voy a entrar de plano y de inmediato en el tema de las candidaturas. Simplemente quiero explicarme lo que ha ocurrido con Luis Arce. Tengo la impresión de que no se trata de un giro estratégico. Eso es atribuirle demasiada capacidad de maniobra a un presidente profundamente debilitado. Me parece que es simplemente una rendición ante las circunstancias. Es decir, ellos sabían desde hace bastante
que su candidato, Eduardo Castillo, no representaba más del 2% de la intención de voto, por lo tanto, no había la posibilidad remota de que el arcismo reprodujera el poder. Hay otro elemento que también no debe descartarse, que es muy humano, y es el hecho de que la justicia también se va acomodando a las circunstancias. Los jueces y tribunos van pensando en lo que puede ocurrir hacia el futuro y están evaluando y considerando la posibilidad sobre los factores que podrían ser poder hacia adelante. Uno es el caso de los candidatos de oposición, de Samuel Doria Medino, de Tuto Quiroga, y en última instancia también está un tercero en esta disputa, que es Andrónico Rodríguez. Entonces yo creo que hay esos dos factores que han determinado la rendición de Luis Arce. Una rendición que lo pone, está en una situación, el gobierno de Luis Arce se tambalea, está en vilo, está bajo presión en todos los sentidos. En el tema de los combustibles apenas está pudiendo resolver para las próximas 2 o 3 semanas la falta de combustibles en las principales ciudades, y difícilmente va a poder enfrentar con cierta firmeza y fortaleza las presiones que yo creo que van a ir cediendo de Evo Morales en el transcurso de los próximos días. El malestar social también es muy grande. Ayer veíamos que los resultados que planteaba el INE sobre la inflación, nos están hablando de la inflación en un mes más alta en los últimos 40 años. Esto quiere decir que el cuadro se está agravando notablemente y que ya definitivamente la crisis, que hasta hace poco era un tema de dólares, hoy es un tema de bolsillo ciudadano, y eso es lo más complicado, ¿no? Bueno, eso por un lado. Respecto a las candidaturas, voy a insistir en que existe la probabilidad de que lleguemos a un desenlace donde los principales protagonistas de una segunda vuelta puedan ser opositores, en una posibilidad, y en la otra, si en las próximas encuestas, tanto la que se va a difundir internamente, que creo que está sacando el empresario Marcelo Claure, como otras que van a salir en el transcurso de los próximos días, podrían definir cuál es la diferencia entre ya sea de Samuel contra Tuto o de Tuto versus Samuel, y eso poder determinar también, Amalia, que empiece a generarse una tendencia de voto útil opositor. Yo estoy seguro que no hay una militancia firme de nadie, ni con Tuto ni con Samuel. Son corrientes que expresan a la oposición en este momento, pero no son partidos con una militancia firme, que no vacile y que vaya a mantenerse aferrada a esa intención de voto. Entonces me parece que si las encuestas muestran que uno de los dos está claramente encima del otro, probablemente comencemos a ver que esto se va a reflejar en la tendencia de un voto útil. Y si esto se refleja en la tendencia de un voto útil, puede ocurrir que incluso, lo que decías tú respecto a Andrónico, se dé una victoria de la oposición en primera vuelta y no de Andrónico Rodríguez. Esa es la otra posibilidad. Yo dejaría en tercer lugar, aunque puede ser muy polémico esto, la posibilidad de que Andrónico entre a la segunda vuelta, y descartaría casi por completo la posibilidad de que Andrónico Rodríguez gane en primera vuelta. Optimista. ¿Qué dice Rafael? Yo quería profundizar un poco en este matiz. Es decir, el supuesto pacto entre Luis Arce y Andrónico Rodríguez puede haber sido tácito, es decir, digamos, producto de las circunstancias, de lo que señalaba Andrés en el anterior programa. O sea, Arce no tenía físico y entonces se rindió. Una capitulación de Arce que finalmente le abre paso a Andrónico para evitar el peor de los desenlaces posibles, o un acuerdo efectivamente secreto, no tácito, donde ambos hayan de alguna manera estrechado manos y se hayan reconciliado. Yo creo que independientemente de esto, que no lo vamos a poder saber, no lo vamos a poder averiguar, está claro, es evidente que Andrónico Rodríguez, a partir de su último discurso, de alguna manera intenta hacer las paces con los dos segmentos, digamos así, que todavía no lo respaldan. El discurso es un discurso no solo de conciliación del país, sino sobre todo de conciliación entre los sectores. Andrónico Rodríguez dijo en su discurso que ya basta de tanta pelea, ¿no? Y ahí recojo lo que decía Nancy. Efectivamente, el discurso de Andrónico, desde que lo conocemos, es un discurso pacifista, conciliador,
Es decir, es un discurso que intenta mostrarse como democrático, como tolerante. Él ha dicho en su discurso que no está de acuerdo con que seamos enemigos, que en política debemos ser solo adversarios. Ese discurso que efectivamente nos ha endulzado a todos los oídos y nos ha hecho pensar que tenemos a una versión juvenil de David Choquehuanca, ¿no? Al respecto, yo quería decir, independientemente del matiz de si Andrónico hizo o no las paces por Luis Arce, la oposición no puede darse el lujo de perder la oportunidad de cargar sobre las espaldas de Andrónico todos los reproches y todas las críticas que ha formulado a lo largo de 20 años en contra del MAS. Es decir, no puede venir a decir la oposición ahora, no, Andrónico es la renovación, porque si hace eso está prácticamente fundida, es decir, está yendo a perder una elección. Entonces, no es que yo quiera imponer un relato para que la oposición gane, sino que me parece evidente que alguien dentro de la papeleta tiene que rendirle cuentas al país por lo que han sido 20 años de este modelo económico. Y sabemos que Eduardo Castillo no hay para qué rendirle cuentas, porque él directamente ya se autoinculpa, es decir, él mismo se autoincrimina porque defiende lo que Luis Arce ha hecho. El que no va a defender necesariamente lo que hizo Luis Arce es Andrónico. Y sin embargo, la oposición necesita, para su propio discurso, tener un enemigo claro. Y creo que Amalia lo decía al principio, seguro a partir de ahora vendrán los ataques, ¿no? Vendrán los ataques contra Andrónico, quien sin embargo tiene, y eso solo lo pongo como antecedente, un discurso muy seductor. Me parece que la seducción de Andrónico es muy grande, no es solo su juventud. Muchos dicen Andrónico no ha hecho nada. Yo creo que el último discurso que ha pronunciado ahí con los cooperativistas es bastante, y es muy desafiante. No comparto mucho con el criterio de Rafa en sentido de que sea un discurso seductor, porque yo creo que Andrónico Rodríguez en realidad hace cálculos en sus intervenciones públicas respecto a sus narrativas políticas, ¿no? Es un tipo que no se quiere mostrar confrontacional, es un político que prefiere equilibrarse y no pelearse ni con uno ni con el otro. Esa misma actuación ha tenido en el Senado Nacional con los opositores, ¿no? Si ustedes ven sus apariciones, sus pocas apariciones, no son confrontacionales ni con oposición. Entonces, yo creo que maneja políticamente, probablemente sea seductor para aquellos militantes masistas que estaban inconformes con el MAS, ya sea con el Evo o ya sea con Luis Arce, ¿no? Pero no creo que sea un discurso seductor para quienes tienen otra visión diferente a la del movimiento al socialismo. Yo creo que Andrónico Rodríguez sale de un tronco principal, que es el tronco de Evo Morales y de las organizaciones sindicales cocaleras, ¿no? Andrónico Rodríguez, a lo largo de todo este tiempo, nunca se ha puesto al frente, digamos, de críticas al modelo económico, al modelo político, a la forma como se ha administrado. Entonces, yo creo que por ahí, creo que hay una columna vertebral que une a todos estos actores políticos como Andrónico Rodríguez. Nancy, pero eso no es un misterio, ¿no? Eso es evidente. Hernán, ¿qué quieres decir? Voy a coincidir en alguna parte con Nancy, discrepar casi radicalmente con Rafa. Puede seducir a quienes quieren ser seducidos. Esa es una posibilidad. Evidentemente hay alguna gente que seguramente quiere ser seducida por el discurso no confrontacional, digo coyunturalmente no confrontacional de Andrónico Rodríguez, pero tarde o temprano Andrónico Rodríguez va a tener que dejar de ser presidente del Senado, donde ha ejercido esta suerte de equilibrio, y va a tener que ser candidato, y ahí va a quedar completamente expuesto a los ataques y a los cuestionamientos y a las críticas, particularmente del tema de la crisis económica, que él en última instancia va a encarnar, porque obviamente la oposición no se va a estrellar contra Eduardo Castillo, la oposición no se va a estrellar contra Eva Copa, que no representan juntos ni el 4 o 5% de la intención de voto, y va a concentrar
todos sus ataques en Andrónico Rodríguez. Y le va a ser extremadamente difícil defenderse de esta situación. No va a poder explicar en ningún momento que él no tiene nada que ver con el descalabro que está viviendo el país, no solo económico, institucional y democrático. Y él ha sido el tercer hombre del Estado en la gestión de Luis Arce, que todo el mundo lo dice, es una de las peores gestiones de la historia. No creo que seduzca a muchos. Evidentemente, como dice Nancy, va a seducir a los ya seducidos o a los que se quieren o a los que quieren ser seducidos porque conservan la esperanza de que todavía la izquierda, entre comillas, tenga algún futuro en esta elección, cosa que yo definitivamente no creo que llegue a ocurrir. Rafa. Sí, al respecto, bueno, obviamente tienen ustedes razón, colegas, en que Andrónico Rodríguez no tiene, digamos así, las condiciones, digamos, como militante del MAS, como persona llegada a Evo Morales, como quien ha dicho además que Evo Morales es el padre de la revolución, no tiene las condiciones, digamos así, para salir bien librado, ¿no?, de las críticas de la oposición. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando yo digo que es seductor, no estoy diciendo que tenga razón. O sea, estamos absolutamente de acuerdo en las críticas que se le pueden hacer. Es más, Andrónico Rodríguez nunca ha mostrado ni siquiera un mínimo de disidencia frente a lo que fue el 21F, frente a lo que fue, digamos, en general el manejo de la crisis. Todo eso está registrado, digamos, en su historial. Evidentemente, él ha sido sumiso hasta hace muy pocos días, digamos así, a todas las líneas que se han ido desarrollando desde la OCAeñe. Sin embargo, efectivamente, hay un punto en el cual Andrónico Rodríguez puede, digamos, colocarse con mucha fuerza. Y es que en su crítica en general lo que ha dicho es que no puede ser un horizonte para el país simplemente salir del MAS, es decir, desconocer, digamos así, los avances o los logros, ¿no?, del gobierno del MAS o los gobiernos del MAS en general, y que lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, ¿no? En eso está, digamos, la seducción de su discurso. Ahora, por supuesto que estoy de acuerdo con ustedes en que eso se puede refutar, pero creo que es el mayor desafío de la oposición. Es decir, la oposición continuamente se ha estado consolando con la idea de que ya el ciclo se acabó, que esto ha implosionado por su propia fuerza, que no hace falta prácticamente hacer ninguna lucha política porque ya el MAS está de salida, ¿no? Ha ido siempre con ese argumento y siempre ha ido a perder. Entonces yo creo que simplemente hay que tomar en cuenta este hecho y por eso me parece incluso muy benevolente con Andrónico decir que ha derrotado al arcismo, ¿no? Yo creo que el arcismo está dentro del ADN de la candidatura de Andrónico Rodríguez. Y si él ratifica a Mariana Prado, colegas, por supuesto que está pactando claramente con el arcismo. Mariana Prado hace muy poco tiempo, en diciembre del año pasado, trabajaba para el gobierno de Luis Arce. Nadie lo ha dicho porque todos nos hemos quedado con la información de María Galindo. Ahí nos hemos quedado. Nadie ha investigado a Mariana Prado. Si ella continuaría como candidata a la vicepresidencia, hay que recordar que ella trabajó en Fomplata hasta diciembre del año pasado y que por lo tanto era parte del gobierno de Luis Arce. Ese tipo de cosas son las que la oposición tendría que hacer para demostrar que Andrónico Rodríguez no es una persona que recién acaba de llegar a la política. Si me permiten, yo creo sí que el discurso de Andrónico es seductor para quienes. Primero, hablar de unidad de las bases del MAS. A ver, el contexto es que hay una lucha encarnizada entre el arcismo y el evismo. Andrónico reconoce que él viene del evismo, no solo reconoce su origen, sino que aplaude a Evo Morales, no lo niega, ¿no? Dice que es el líder histórico de la revolución, en fin, sigue siendo evista. Lo que pasa es que Evo Morales no tiene dos dedos de frente por el egocentrismo político que lo está llevando a la ruina. Porque si Evo Morales postulaba a Andrónico, estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero Evo Morales se entercó en ser él el candidato y Andrónico es evidente que no tiene dos dedos de tonto y tenía el respaldo popular,
sus bases lo estaban empujando y bueno, aceptó el reto de ser el candidato. Y ahí está por encima de las expectativas del propio Evo Morales y de Arce. Entonces, es seductor alguien que surja para unir al electorado del MAS. No hablo de las cúpulas no se van a abuenar. La bronca entre Evo Morales y Arce Catacora es terrible. Y Evo Morales no le va a perdonar jamás a Andrónico, jamás. Andrónico va a liderar un nuevo MAS, una nueva corriente de ese mismo electorado, de esa misma base social, pero al mismo tiempo distinto. Él va a liderar una nueva corriente dentro del masismo, eso es lo que es, y por eso el discurso es seductor. Por favor, no vamos a seguir peleando, vamos a unirnos para enfrentar, no lo dice, pero a la derecha, ¿verdad? Cuando él habla de reivindicar lo que ha sido el paso del MAS por la historia, es que hay muchos aspectos para reivindicar, y uno de ellos esencial es la inclusión social, ¿no? Y esa ha sido una victoria histórica del movimiento campesino, de todo el sector popular que históricamente ha sido marginado por la clase política del neoliberalismo. Eso es un cierto, hoy encarnado en Samuel y en Tuto. Pero también es seductor, me parece, para sectores de la clase media que son opositoras y que están cansadas, fatigadas de tanto bloqueo, de tanto enfrentamiento. Entonces, alguien que diga, bueno, vamos a levantar la banderita blanca y vamos a resolver de manera conjunta todos, y la perspectiva del país no es el bloqueo, no es el enfrentamiento, no es la guerra civil, sino resolver los problemas entre nosotros. Creo que es un discurso atentos, interesante para sectores populares de clase media baja, que han sido masistas, que están decepcionados, que están histéricos y con mucha razón por la situación económica. Que surja otro que reivindique la inclusión social y que diga, han habido errores, tibio, han habido errores, pero podemos salir adelante. Crea ilusión, eso no quiere decir que lo hagan. Andrónico sería la tragedia nacional, sería una tragedia porque no va a romper con el proyecto económico, ¿verdad? Exacto. A mí me da la impresión que yo no sé si seduzca a Andrónico ni siquiera a los sectores, principalmente a los medios, no. ¿Cómo puede alguien que asegura que va a haber continuidad en el esquema, porque no habla de ninguna ruptura respecto al modelo económico adoptado hace ya 19 años, no habla de ninguna ruptura con esa manera de administrar el país? ¿Cómo puede seducir a una persona que hoy no tiene transporte? ¿Cómo puede seducir a una persona que hoy no puede acceder a los dólares? ¿Cómo puede seducir a una persona que debe pagar 10 pesos más por el kilo de carne? ¿Cómo puede seducir a una persona que se la pasa 6 horas, perdón? Espera un ratito, para que sigas agregando. Es que Andrónico ya dijo que había muchos errores y que había que cambiar. No sé si usó la palabra modelo, pero que había que cambiar. No ha empezado la campaña, no ha empezado. Exacto. Pero Exacto. él vende ilusiones, saca como un mago y dice, sí, vamos a resolver, y todavía no ha dicho nada. Yo diría que Andrónico es el candidato del tono suave, del tono conciliador, pero que no cambia nada, ¿no? Quiere basarse simplemente en una cuestión de actitud, que lo hace ver no como el agresivo, que es Evo Morales, que hasta en sus conferencias de prensa es un tipo duro, firme, categórico, etcétera, lo mismo que Luis Arce, que ya ha perdido algo de eso. Entonces él quiere simplemente ser parte de algo más formal, porque en realidad esa suavidad no se refleja en ningún tipo de cambio ni en oferta de cambio. Él sabe que no puede de pronto
irse rápidamente a los brazos de una perspectiva neoliberal, no puede hablar de ajuste, no puede hablar de retirar o eliminar el subsidio a los combustibles, no puede hablar de abrir las exportaciones para todos los productos, no puede hablar de muchas cosas que son indispensables para salir de este momento, y mucho menos va a poder hablar de decir vamos a tocar las puertas de algún organismo internacional para que nos garantice fondos de estabilización que permitan al menos frenar el desastre. Ninguna de esas cosas las va a poder decir en la campaña. Por lo tanto, yo creo que si seduce ya no a muchos. O sea, Evo Morales tenía la capacidad de seducir a esos sectores de los que estamos hablando, pero para mí no creo que Andrónico Rodríguez tenga esa posibilidad. Más que todo, más si se considera que algunas encuestas, Amalia, de hace bastante tiempo, de hace 2 o 3 meses, nos estaban hablando de un 80% de la gente en el país, y estoy hablando de encuestas urbanos, rurales, en 185 localidades, etcétera, hablaban de la necesidad de un cambio profundo, político y económico. E incluso mencionaban que este cambio no debería ser gradual, sino que debería resolver de manera más o menos inmediata los principales problemas porque el país ya no daba para más. Yo creo que ahí está uno de los principales señuelos de la elección. Y no es un señuelo que tenga en la mano, que tenga en la bolsa el señor Andrónico Rodríguez. Yo creo que para entender... De antemano le das la victoria a la oposición. Nancy. A mí me parece que el discurso político que maneja Andrónico Rodríguez es bastante desmontable, ¿no? Yo creo que es un discurso bastante encubierto. Y digo esto porque los actores que están detrás de Andrónico se barajan desde el ex vicepresidente Álvaro García Linera, y sabemos cuál es el enfoque de administración política que tiene Álvaro García Linera. O sea, lo hemos tenido 14 años de gobierno y sabemos cuáles ha sido el estilo de gobernar. Entonces, yo creo que, claro, el desmontaje del discurso, de los discursos, de las narrativas políticas que utiliza Andrónico Rodríguez le corresponde obviamente a la oposición y verá si es que tiene la capacidad de hacerlo. Pero yo allí vuelvo a decir de que su discurso seductor será, en la línea que dice Amalia, solamente para unir al movimiento al socialismo, ¿no? Es decir, a esos sectores en realidad, a esos militantes que estaban inconformes y que estaban a punto de, o sea, en ese grupo de indecisos, digamos, del oficialismo. Pero yo creo que este discurso podría reforzar, o quizás no, porque es demasiado conciliador también, ¿no es cierto? Y a las filas del movimiento al socialismo no le gusta mucho la conciliación, no le gusta el diálogo, le gusta la confrontación, es este estilo de gobernar que se ha implementado estos últimos 20 años. Entonces, yo por eso es que digo que el discurso de Andrónico encubre muchas cosas. Yo creo que es hasta que se devele como realmente es Andrónico, que muchos yo creo que no lo conocemos a plenitud. Es decir, sus pocas apariciones nos han dado muchos elementos, no. Entonces, yo creo que hay mucho todavía por escudriñar en torno a Andrónico. ¿Quiénes están detrás de Andrónico? Álvaro García Linera, el propio Arce, veremos. Eso se verá en el camino. Pero yo propongo dejar el punto Andrónico y pasar a la oposición. ¿Podrá la oposición aprovechar esta coyuntura, esta división del MAS, este descalabro económico para poder ganar? Tal vez la división no es el factor o el gran factor de debilidad de la oposición, sino que el factor de debilidad son sus propios candidatos. ¿Podrá alguno de ellos ponerse a la cabeza? ¿Podrá alguno de ellos sin mérito, sin un gran mérito, poder concentrar el voto con la necesidad, el sentimiento de una gran mayoría de ponerle fin al gobierno del MAS? Sí, sobre eso, Amalia. Rafael. Yo creo que la oposición tiene que aprender un poco de la historia.
Me parece que uno de los elementos fundamentales de la transición a nuestra democracia, la democracia que ahora tenemos, fue, por ejemplo, la formación de la UDP. Y la UDP, se la recuerda mucho solo por la inflación, pero la UDP tuvo una característica importante y fue la teoría del entronque histórico que formuló probablemente Jaime Paz Zamora en los años 70, que consistía en señalar que desde la izquierda se reconocía la vigencia de la Revolución Nacional y que en ese sentido el MIR, la nueva generación política, decidía hacer un puente con el MNR. Y entonces el MIR estableció un acuerdo con el doctor Hernán Siles Suazo, encontró dentro de los líderes de la Revolución Nacional a aquel que mejor se adaptaba, digamos, a sus necesidades y su deseo de incorporarse a la historia como una nueva generación. A mí me llama mucho la atención, ya entrando en la respuesta a tu pregunta, cómo la oposición tiene generalmente un diagnóstico muy equivocado acerca del MAS. Y en concreto, hablando de Andrónico Rodríguez, no digo que tal vez la oposición tenga que reformular la idea del entronque y entroncarse con el masismo. Digo simplemente que la oposición en 20 años nunca ha estudiado al MAS. Ha preferido siempre subestimarlo. Y creo que una necesidad importantísima es que la oposición entienda al MAS, entienda sobre todo a su electorado y trate de alguna manera de tener algún tipo, digamos así, de pequeña inserción dentro de ese electorado, asomarse un poquito por la Ocaeña y ver qué es lo que está pasando por allá. Y entonces ahí entro directamente a la respuesta. Hay 3 discursos de Andrónico Rodríguez que hay que analizar a profundidad. Por un lado está aquel que dio en Santa Cruz, cuando todavía era precandidato, y donde dijo concretamente, Hernán, que él no está de acuerdo con el modelo económico y que el modelo económico del MAS ha fracasado. Lo dijo. Y dijo además cuáles son los elementos que forman parte de ese fracaso. La oposición jamás escuchó ese discurso porque es mucho más cómodo decir Andrónico es lo mismo, Andrónico es el heredero de Evo Morales, no pasa nada, sigamos adelante, finjamos demencia. Y yo creo que de alguna manera el MIR nos enseñó en su tiempo, ¿no?, que no se podía fingir demencia, que el país estaba hecho por la Revolución Nacional y que decir vamos a hacer una alternativa socialista a la Revolución Nacional no era precisamente el camino, sino que había que hacer una amalgama con la realidad existente, ¿no? Entonces yo creo que la oposición necesita en algún momento darse cuenta, despertar, digamos, a la realidad de que el MAS ha cambiado profundamente el país y que no es solamente un partido que ya no tiene seguidores, sino que necesariamente a lo largo de tanto tiempo ha construido algunas de las características de lo que es la Bolivia de hoy. Yo creo que en una campaña, en una elección, evidentemente tienes que valorar algunas conquistas históricas del adversario, pero no lo puedes hacer públicamente, estás en una campaña, ¿no? Si yo voy a dedicar mi campaña a descifrar y entender a lo que ha representado el MAS y lo que significa Andrónico Rodríguez, voy a perder mucho tiempo. Lo que tengo que hacer como oposición en este momento es desnudar las debilidades de Andrónico Rodríguez. Puedo entender por fuera qué es lo que pasa con el votante del MAS para buscar una aproximación. Creo que de alguna manera el intento que ha hecho Samuel Doria Medina de aproximarse, de incorporar en su equipo, en su fórmula, a gente como el ex canciller Toto Fernández o a Juan del Granado, Gabriel Espinosa. representa es parte de esa estrategia de aproximarse más hacia el centro y de recuperar un discurso, si no de izquierda, por lo menos no afincado en lo que es la derecha, como es el caso de Jorge Quiroga. Pero eso hay que hacerlo desde el punto de vista estratégico y de aproximación a ciertos segmentos del votante. Pero de ninguna manera me parece que en el camino haya que reconocerle absolutamente nada al adversario. No le puedo reconocer yo a Andrónico Rodríguez ser el representante de una renovación dentro del MAS, porque no es el representante de una renovación. Porque el hecho de ser joven no te garantiza una renovación. Pueden haber jóvenes radicales de derecha que no implican una renovación ni una nueva lectura del país.
Andrónico Rodríguez no representa una nueva lectura del país. La señora Mariana Prado tampoco la representa. La señora Mariana Prado hace algunos años era ministra de Planificación del Desarrollo y hoy está visto a dónde nos llevó su planificación, por Dios, ¿no? Entonces, yo creo que el cuadro es ese. Estamos entrando en una campaña. La responsabilidad de la oposición es desnudar los errores, los problemas, las complicidades de Andrónico Rodríguez y procurar avanzar. Yo quiero decir respecto a la oposición, ya para cerrar, que si uno observa los resultados de la última encuesta autorizada y la que se difundió hace algunos días, puede advertir que el 51% del voto está concentrado en candidatos de oposición. Y en esa encuesta no figura todavía el señor Jaime Duque, probablemente figure o no hacia adelante, no sabemos, pero que he visto otros estudios donde el señor no llega prácticamente al 9%. Entonces, esto quiere decir que si sumamos eso más lo que ya tienen, que es un 51% que está en esa encuesta que fue difundida hace 2 semanas, podríamos hablar de una oposición fácil con un 55%. Insisto en que si la tendencia es a que uno de los opositores marque diferencia respecto de los otros y considerando que ninguno tiene un voto firme, militante, duro, podríamos hablar de que va a haber una migración del voto opositor hacia el voto útil y eso podría fortalecer mucho el voto por alguno de los opositores, tanto en primera vuelta y mucho más en segunda. Nancy, ¿quieres participar? Tu turno. Nada, yo comparto con varios de los comentarios que estaba lanzando Hernán. Además, yo creo que Andrónico Rodríguez, cuando reconoció que el modelo económico ha tenido sus errores, o por lo menos que apunta a que tendría que ser renovado, cambiado, etcétera, es un discurso también electoral, ¿no? Es decir, él ya estaba en carrera electoral. Es decir, desde ese momento, desde el momento en el que Andrónico empieza a hablar en ese tono, es porque obviamente no es atinado ahorita para los candidatos defender un modelo económico que estamos viendo las consecuencias de 20 años o más o menos 14 años de gobierno, de administración de la economía. Entonces, pero bueno, volvemos al tema de Andrónico. Yo voy a pasar la página y voy a comentar algo de los opositores, que hace rato decía que me parece una locura que pese a las encuestas autorizadas, los opositores sigan viendo el uno al otro enemigo, digamos, ¿no? Es decir, como que ahí yo siento que nuevamente van a entregar, digamos, la posibilidad a Andrónico y a esta facción androniquista una dura batalla electoral, cuando podía haber otra estrategia. Los opositores podían haber visto otra estrategia, porque, claro, viendo la encuesta, vos vas sumando como 49%, 50% que podrían tener acumulado. Pero en esta lógica, como están yendo, ¿no es cierto? Definitivamente creo que es una estrategia que probablemente entregue al país nuevamente al androniquismo. En un buen porcentaje, digo, quizás no ganar en la línea que planteaba al principio Hernán, pero sí a una segunda vuelta, ¿no es cierto? Y ahí dificultan las cosas, pueden complicar las cosas. Yo quisiera mencionar que las candidaturas de la oposición, solo de verlas, porque de eso se trata en campaña electoral, el simbolismo que tiene cada uno de los candidatos, definitivamente representan lo que originó el surgimiento y el triunfo del MAS y de Evo Morales. Y bueno, eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. Por eso es interesante que Dunn, que tampoco ha abierto mucho la boca, es decir, sus intervenciones han sido técnicas como economista, en fin, de repente tenga el 10%. Había una necesidad urgente, no solamente de renovar las caras, sino también de entender que es una elección después de muchos años de masismo, pero que el masismo tuvo un enorme caudal electoral porque representaba algo, porque
había un pueblo que estaba marginado por la clase política, lo que nosotros llamamos la clase política, y que los de abajo irrumpieron en política y lo hicieron muy mal, entre otras cosas, pero que fue un triunfo histórico, ¿no? Que los campesinos, que los pobres de las ciudades tuvieran acceso al poder, ese empoderamiento, esa inclusión social fue una victoria histórica que deja podemos decir que el MAS deja un tendanal de desastres, pero uno tiene que reconocer que el país es distinto y que esta fue una victoria histórica. Y resulta que en las candidaturas de la oposición no se ve un rostro indígena. Hay uno acá de senador, hay otro acá de diputado, pero por Dios, en su conjunto, tanto Samuel, en los binomios, tanto el binomio de Samuel como el de Tuto Quiroga, son binomios de la clase dominante, y eso es lo que queda. Y es muy difícil enfrentar a Andrónico con ese tipo de binomios. Yo planteo esto descarnadamente para la polémica. Rafael. Sí, yo creo, bueno, repito un poco lo que decía hace un momento, ¿no? La oposición, es verdad, como dice a lo mejor Hernán, que la oposición quizás no está en condiciones de reconocerle ninguna virtud al MAS, pero la oposición tiene que tener el voto de ese electorado, es decir, tiene que poder conquistar ese voto. Y yo siento, no sé cómo lo ven ustedes, que no ha hecho nada por llegar a esos sectores. Es decir, esos avances que se señala, es decir, no, me parece que incluir a Toto Fernández como parte, digamos, de una coalición no significa acercarse al electorado masista. Yo pensaría que a lo mejor Hernán tenía que haber mencionado a Toribia Lero, ¿no? Por lo menos, es decir, no hay ni siquiera una preocupación por acercarse a esos sectores. Es decir, se tiene tal confianza de que con el voto urbano, con el voto de Equipetrol, con el voto de la zona sur de La Paz, es suficiente. Con tener medidas, digamos, drásticas para enfrentar la crisis, con plantearlas con dureza, es suficiente. Y yo creo que no, Hernán, en una campaña electoral tú tienes que moverte en todas partes. Y la oposición carece por completo de presencia territorial. No tiene, digamos, un asidero en ningún sector popular, en ningún sector urbano, como sí tenía, por ejemplo, ADN en su momento, el 85, cuando ganó en las minas, cuando ganó en el Alto. Es decir, yo extraño mucho esa vieja clase política que tenía la paciencia de hacer política. Es decir, yo voy a subrayar siempre esa afirmación de Amparo Vallivian que dice: yo sería una pésima asambleísta porque yo no tengo paciencia, a mí me gusta hablar de forma directa y no estaría horas y horas escuchando discursos mal elaborados. Es decir, la política para este tipo de actores, ¿no? Es efectivamente un asunto que impacienta. Es un asunto ahí yo creo aburrido, que es un asunto complicado, y entonces yo siento que el MAS es el único que hace realmente política, y que esa es la diferencia con la oposición. Yo creo que, yo creo que esa es una mirada bastante prejuiciosa. En ningún momento, al mencionar a Toto Fernández o a Juan del Granado, quería excluir a Toribia Lero o cualquier otra. Creo que esa más bien es la mirada prejuiciosa. Me parece que lo que ha hecho falta y hace falta, y uno de los problemas de la democracia boliviana, es la falta de partidos políticos. Es decir, partidos con estructura nacional, con representantes en cada una de las regiones, al estilo de lo que eran los partidos antes. Mencionabas ADN, hablamos del MNR, de UCS, de CONDEPA. Absolutamente todos los partidos tenían una presencia territorial importante, tenían gente en todas las regiones. El propio MIR tenía fuerza en Sucre, tenía en Chuquisaca, en Santa Cruz, en el Beni, en Pando, en fin, estaban a nivel nacional. Nos hemos convertido en una democracia de candidatos sobre la hora, cosa que es realmente problemática. Es decir, Jorge Quiroga aparece a 5 minutos de las elecciones y hace campaña, el DUN también, en fin, ninguno responde a un partido,
¿no? Ninguno responde a una organización con presencia territorial, a excepción, evidentemente, a excepción del MAS, que tiene 20 años de hacer lo mismo en el gobierno y que ha predominado sobre el resto. Entonces, en eso hay que reconocerle al MAS que sí tiene una presencia territorial, pero lo cual no significa, creo, en este momento una ventaja cuando lo que está representando el MAS es el desastre y la debacle económica. Entonces, sí hay una oposición que probablemente tenga algunas limitaciones, que son las que me refería, que es una oposición de candidatos más que de partidos, pero que en este momento tiene como insumo principal un diagnóstico devastador del país que le puede permitir afirmar una posición y convertirse en alternativa. Otro detalle más. Decías que nunca ha existido una oposición que pudiera hacer frente al MAS. No te olvides que en 2019 la oposición le gana al MAS, ¿no? Comunidad Ciudadana organiza un proyecto político. Discrepo. Evidentemente, nos puede gustar o no nos puede gustar Comunidad Ciudadana, pero en su momento fue una organización que respondía, si quieres, a todo ese malestar que había generado el 21F con un voto descontento de la gente, y de pronto hay un activismo político a nivel urbano que empieza a reflejarse en lo que es Comunidad Ciudadana. Tan es así que hoy hay mucha gente de Comunidad Ciudadana, sobre todo mujeres, que yo lamento profundamente que no estén en roles mucho más protagónicos hoy, pero que representa ese cambio y representa esa lectura que tú estás desconociendo, Rafael. Una lectura que se dio en su momento, que probablemente en filas de Comunidad Ciudadana, que nunca han sido santos de mi devoción, pero les debo reconocer lo que sí han hecho, sí se produjo esa lectura y sí dio algunos resultados importantes. El primero de los cuales fue haberle ganado a Evo Morales la elección de 2019, que luego culminó con el fraude y la huida de Evo Morales a México, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. No le ganó. No le ganó. Que se acercó para ir a la segunda vuelta. Carlos Mesa no ganó la elección del 2019, por favor. Bueno, en todo caso, a ver, cifras más, cifras menos, lo que ocurrió en el 2019 es que los resultados daban para una segunda vuelta, y desconocer eso es validar otro tipo de teorías aventuradas, ¿no? Que no sé si en algún momento alguien las pudo haber valorado, como la del golpe y semejantes barbaridades, que no tienen cabida, Hernán, me parece. Estamos llegando al final. Quisiera que alisten la intervención de cierre. Nancy, ¿quisieras redondear tu idea? Sí, solamente para terminar, Amalia, en la línea del debate que se estaba generando, yo creo que el éxito del MAS es básicamente, más allá obviamente de las conquistas históricas que hubiera logrado a lo largo, no le podemos desconocer. Yo creo que el MAS ha incorporado una lógica muy nociva, diría yo, en el país, que es esta lógica corporativista, ¿no?, del Estado. Y yo creo que eso le ha hecho mucho daño al país, ¿no? En esta lógica de tener este baño popular, de tener estas bases sociales, creo que el corporativismo en la Asamblea Legislativa, por lo menos, hemos visto cuáles han sido y son los resultados lamentables, y yo creo que ese es un daño que le ha hecho esta cooptación de las organizaciones sociales. Entonces, por ahí yo dejo también, digamos, una crítica a la oposición, que no ha tenido mucho la capacidad y la estrategia de acercarse a cierta sociedad civil, que definitivamente también está esperando un nuevo discurso, esperando nuevos rostros, que lamentablemente no existen. O sea, es lo que existe ahorita, es lo que se tiene, digamos, en términos de la oposición, no hay otra cosa. Y es una reflexión ya de muchos años, en realidad, y que lamentablemente no se ha logrado asumir en su verdadera dimensión. Y bueno, reiteramos, volvemos a los viejos rostros, que pareciera que una suerte de, ahora sí voy a ganar, digamos, quieren definitivamente llegar a la presidencia. Yo creo que lamentablemente mucha gente, como dice, votarán ya, ni modo, aunque sea, ¿no es cierto? Yo siento que es más o menos ese voto. Claro, habrá una militancia muy convencida, pero hay gente que está así, ¿no? Es decir, ya ni modo la oposición porque no quiero que entre el MAS,
pero es un voto así de conformismo, diría yo. Gracias, Amalia, por la invitación. No, a ti, Nancy. Rafa, Sí, muy intervención de cortito, cierre. Amalia. Gracias. Yo creo que la oposición necesita aprender de la historia, lo reitero. Necesita, digamos, insertarse con mucha fuerza en los territorios, en el mundo campesino, en el mundo rural. La oposición necesita aprender quechua, la oposición necesita reconocer un poco lo que fue la constitución de la democracia en 1982, cuando la izquierda socialista, marxista, por primera vez reconoció la vigencia de la Revolución Nacional y se mezcló con el pueblo, se metió a fondo y eso es lo que dio como resultado lo que Hernán acaba de recordar, es decir, partidos que como Condepa, como UCS, como la propia ADN, tenían una presencia nacional, tenían una presencia policlasista, tenían un acceso y una llegada muy fuerte a todos los sectores y que gracias a eso constituyeron una democracia pluralista donde efectivamente el MAS se fue abriendo paso y la oposición necesita acabar con el monopolio que el MAS tiene sobre el mundo campesino, sobre el mundo popular. Si no lo hace, no va a poder realizar el ajuste estructural que tanto está planteando, que tanto está proponiendo. Es decir, ese me parece que es un elemento fundamental para futuro. Y efectivamente en 2019 no hubo un golpe de Estado. El fraude fue para evitar la segunda vuelta y Carlos Mesa no ganó las elecciones de 2019. Hernán, A te ver, escuchamos. yo creo que está mal dar por perdida la batalla contra la crisis. Creo que la gente no es que esté preparada para un ajuste, pero la situación es tan crítica que seguramente no va a observar muy mal que se tomen decisiones y medidas que puedan mejorar la situación del país. Creo que así como en la crisis del sistema de partidos de fines del siglo pasado, a 99, 2000, los partidos políticos se enfrentaron a una situación realmente difícil hacia adelante. Yo hoy creo que existe un movimiento popular, no lo desconozco, existe un movimiento popular en busca de representación. No creo que Andrónico Rodríguez pueda ejercer esa representación y no creo tampoco que el movimiento al socialismo continúe siendo la expresión de ese movimiento popular. Ese es un movimiento que todavía no tiene una representación. Habrá que ver qué es lo que ocurre en esta elección. Me parece que se va a confirmar eso, que el voto de Andrónico Rodríguez no va a ser un voto mayoritario, no va a ser un voto que pase del 20-22%, y eso va a reflejar que definitivamente no es lo que los sectores populares estaban buscando en este preciso momento. Creo que ha llegado finalmente el momento en el que queda claro que el MAS ha destruido el país, ha destruido las instituciones, ha destruido la justicia, la salud, la educación, ha destruido absolutamente todo. Ya cuando el Tribunal Constitucional es el que decide quiénes son los candidatos por encima del Tribunal Electoral, creo que ya el drama institucional de la democracia, en fin, ha llegado a lo último. Y en economía, bueno, ¿para qué decirlo? El próximo gobierno llegará con un banco central donde a duras penas contará monedas. Estamos ante una debacle de un modelo tanto económico como político, pero en términos extraordinarios y extremos. Lo que yo quiero puntualizar es que Andrónico, que representa eso, aunque sea conciliador, aunque sea más amigable, en fin, Andrónico representa al MAS y eso tiene que quedar absolutamente claro. Pero tiene un nuevo rostro, esa es la diferencia con la oposición. Hay un nuevo rostro en el oficialismo y ese rostro, por errores de la oposición, por autogol de la oposición, sigue siendo un peligro. No es que se ha eliminado, no es que se acabó el peligro del MAS, que esa me parece un poco la hipótesis de Hernán, que acá está la crisis que ya, bueno, la gente ya sacó la conclusión de que no va más el MAS y que efectivamente el MAS no va a poder sostenerse en el gobierno, ni siquiera con esta nueva versión de Andrónico. Yo pienso que los autogoles son muy peligrosos, muy peligrosos.
Bueno, eso es lo que tenemos en la oposición, eso es lo que hay, no es lo que nos gustaría, en fin, pero eso es lo que hay. Y respaldo lo que dice Hernán, es el ciudadano, es el elector el que va a decidir al final de cuentas, y que es muy posible que este voto castigo al MAS y al mismo tiempo este voto que va a tener que concentrarse en cualquiera que esté primero en las encuestas. Y creo que eso va a ocurrir para poner una muralla electoral al triunfo de Andrónico como representante del MAS. No sé si sintetizo así las opiniones diversas que han ocurrido en este programa. Les agradezco infinitamente su participación, pero ya creo que el tiempo corrió bastante, nos excedimos, pero creo que el debate estuvo muy interesante y espero que aporte para que pues podamos hacer democracia en este proceso electoral. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Muy buena síntesis, Amalia. Un abrazo. Gracias. Saludos a todos. Esto es Cabildeo Digital.